Hoy quiero hablarles a todos sobre lo que probablemente sea la pregunta más importante que se haya hecho cualquier ingeniero de sonido en el planeta. Y es, ¿cómo sabes cuándo terminaste de mezclar una canción? Lo bueno es que hay una respuesta simple, al menos para mí. No puedo hablar por absolutamente más nadie. Mi nombre es Josito y sean bienvenidos a Sunflower TV. Lo primero que uno debe tener en cuenta es el panorama general de lo que estás haciendo. Tener el panorama general te permite escuchar una canción y sentir y experimentar de la misma forma en la que lo hace un oyente promedio. Esto es fundamental para saber cuándo las cosas están trabajando y cuándo no están trabajando en un nivel emocional. Esto es algo realmente crítico. Es un poco complejo con el sonido, pero es mucho más sencillo de entender si lo llevamos a otra analogía, que va a ser la visual. Porque la vista es el sentido predominante en nosotros los humanos. Entonces, ¿qué quiero que hagas ahora mismo? Quiero que mires a tu alrededor. Puedes mirar arriba, puedes mirar atrás, puedes mirar a donde sea. Con suerte vas a tener un primer plano, un plano medio y un fondo. Quiero que enfoques tu vista en un elemento que esté en un plano medio. Puede ser literalmente cualquier cosa. Y quiero que te concentres en el más mínimo detalle. Quiero que intentes percibir con tu vista el más mínimo detalle en ese objeto. Eso es lo que sucede cuando tú estás trabajando una canción y te concentras en un elemento en específico, obviando absolutamente todo. Ahora quiero que continúes enfocado en ese objeto y que vayas suavizando un poco la mirada. A medida que vas suavizando la mirada, te vas dando cuenta de que hay más cosas a tu alrededor. Empieza a entrar en acción tu vista periférica. Nuestra visión periférica, te darás cuenta que es tenue porque no está ahí para identificar o enfocar objetos. La visión periférica está ahí para determinar formas y colores. Y es increíblemente sensible al movimiento. Ya hay una explicación para esto. Evolutivamente estamos conectados para detectar absolutamente todo lo que se mueva a nuestro alrededor. Eso es lo que hace la vista periférica. La vista periférica envía señales de tal manera de que si sucede algo a tu alrededor te vas a dar cuenta y te vas a enfocar. Ahí es donde entra el enfoque de tu mirada, para darte cuenta, sucede algo o no sucede algo con ese objeto, y a partir de ahí determinas qué vas a hacer. Entonces, volvemos a la parte de sonido, ya habiéndolo explicado de una manera visual. ¿Cómo saber cuándo terminaste de mezclar una canción? Vas a extrapolar esta explicación sobre la vista periférica y sobre los objetos en un primero, plano medio y fondo a audio. Cuando yo sé que tengo el 80% de la canción terminado, que ya yo tengo toda mi compresión, tengo toda mi ecualización, mi automatización, tengo mis efectos de reverb, delay, flanger, el que sea, yo simplemente me pongo a printear la canción y la dejo que corra. Y me enfoco en cualquier otra cosa menos en la canción. Me enfoco en mirar este vaso, por ejemplo, en mirar este muñeco, por ejemplo, pero sin estar pendiente al detalle. Cuando sucede algo en la canción que llama mi atención, hago una nota mental, hasta 3 veces. A la tercera, paro, lo arreglo, o sea, lo corrijo, esas cosas que sentí, puede ser un problema, puede que no sea un problema, puede ser cualquier cosa, y vuelvo. Y así sucesivamente, 3 notas mentales, hasta que llega un momento en el que yo estoy tan entretenido haciendo otra cosa que nada llama mi atención, y la canción pasó printeando 4 veces. Y digo, aquí es donde yo determino que yo terminé de trabajarla en esta canción. ¿Por qué digo lo del 80%? Porque el otro 20% depende del cliente como tal y de las revisiones que quiera el cliente. O sea, en un 100% del trabajo, el 80% lo hago yo y el 20% lo hago yo, pero con las notas del cliente en sí. Luego que yo envío revisión, sabiendo ya que ya yo terminé mi trabajo por mi parte, me envían las notas, corrijo esas notas y vuelvo a hacer lo mismo. Pero esta vez, luego de la primera vez que llego a esas 3 notas mentales, si llego en este caso en específico, por supuesto, salgo del estudio, abro esta puerta que está acá y voy para allá afuera. Y me pongo a caminar y me pongo en otra cosa. Y si algo llama mi atención, de nuevo, nota mental. Y así sucesivamente, hasta que ya termine por completo el trabajo. Espero haberles ayudado. Si se suscriben al canal va a ser algo realmente maravilloso. Los quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.